Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento, nuestro curso bíblico de todos los días. Estamos reflexionando desde la palabra de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 26. Estamos mirando esta nueva persecución de Saúl contra David. Capítulo 26, del 1 al 7 principalmente, pero queremos subrayar el versículo 3. Saúl acampó junto al camino en la colina de Jaquilá, que está frente a la estepa, y David estaba en el desierto. Al advertir que Saúl venía a perseguirlo en el desierto. Bueno, esto entonces es lo que encontramos aquí. Este versículo que nos ayuda a reflexionar, a entender un poco. No nos olvidemos la palabra de Dios cuando leemos y cuando hacemos nuestra interpretación, después de hacer una buena exégesis, mirar un poco muchos otros elementos que nos ayudan a la interpretación. Primero, una buena exégesis, queridos amigos. El agiógrafo, el autor sagrado. Como decían los grandes estudiosos de la Biblia, los padres de la iglesia, cuando comienzan, ¿verdad?, a reflexionar la palabra de Dios, pero sobre todo también los mismos judíos, ¿verdad?, cuando comienzan a escribir el libro sagrado, siempre decían que la Biblia se entiende dentro de la Biblia. Número uno, la Biblia entre líneas. Entre líneas, a través de una narración, a través de un género literario, a través de un cuento, a través de una novela, a través de una historia, a través de una narración, siempre el agiógrafo, el autor sagrado, está queriendo transmitir un mensaje. Y en este mensaje sabemos que también hay toda una manera estructurada, organizada de transmitir el mensaje de salvación. La pedagogía, o sea, siempre es un elemento pedagógico. Desde una reflexión personal. Porque ñandego la ñaña mindu udajina, ñandego la ñaña pregunta ña reflexionar ña mañana entender la situación en la que se está escribiendo. UPAB ñandeña mojera contexto histórico. El contexto histórico es ese momento histórico real que está viviendo una comunidad, que está viviendo también incluso
el que después tiene que ponerlo por escrito o transmitirlo, o volver ese mismo escritor a reelaborar el pensamiento a través de esa narración que él está elaborando. Porque recuerden que el geógrafo, el escritor, también muchas veces está poniendo por escrito algo que él siempre escuchó de una tradición oral, que sigue tan inventada hoy ya pobre, ¿verdad? Sino que él procura ordenar, procura primero entender, hacer una interpretación, saber qué es lo que verdaderamente esa comunidad está queriendo transmitir. ¿Verdad? Como comunidad. Entonces, pues no lleva. O mañana, y bueno, algo pesa y nada, pesa ya niña bombe guana. Y nosotros que después de tanto tiempo tomamos la palabra de Dios, lo leemos, procuramos entender también, pero ¿saben qué, queridos amigos? No la historia de lo que ellos hicieron, sino que sobre todo las actitudes que nos transmiten para que exista un verdadero cambio en nuestra vida, en nuestra sociedad. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy nos encontramos con la lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, del 23 al 28. Después de haber permanecido un tiempo en Antioquía, Pablo partió de nuevo y recorrió sucesivamente la región de Galacia y Frigia, animando a todos los discípulos. Un judío llamado Apolo, originario de Alejandría, había llegado a Éfeso. Era hombre elocuente y versado en las Escrituras, había sido iniciado en el camino del Señor y lleno de fervor exponía y enseñaba con precaución lo que se refiere a Jesús, aunque no conocía otro bautismo más que el de Juan Bautista. Comenzó a hablar con decisión en la sinagoga. Después de oírlo, Priscila y Áquila lo llevaron con ellos y le explicaron más exactamente el camino de Dios. Como él permanecía en Acaya, los hermanos lo alentaron y escribieron a todos sus discípulos para que lo recibieran de la mejor manera posible. Muy bien, queridos amigos, es interesante el hecho de que Pablo sigue predicando. Pablo tiene mucho interés en seguir, sobre todo en Antioquía, pero alguien tiene que predicar, alguien tiene que hacerlo. Y esto es lo que está queriendo hacer aquí Pablo. Parte de nuevo y recorre la región de Galacia y la Frigia, animando a todos sus discípulos. Entonces y bueno, tengo otras iglesias que yo tengo que apacentar. Tengo otro grupo humano en otros lugares con quienes yo tengo que hablar. A Pablo coja evoía lleva Mozarambí, Peisa Peña de Yarañé, hoy cualquier entero de Tea, Eva Peña de Yara, la olla poecue, que es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Y así entonces llega hasta Éfeso. Y este hombre, que se llama Apolo y que es conocido, también comienza a predicar. Qué lindo es, queridos hermanos, cuando entendemos y recibimos al Cristo y nos da la fuerza necesaria, así como Pablo, y ahora como este nuevo personaje, Apolo, que salen a predicar, que nos ayudan sobre todo a considerar los dones y las riquezas que hemos recibido de parte de Dios y que ahora que somos capaces también de ofrecer y de dar a los demás. Queridos amigos, les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
están los sueños que por tu aliento somos tu imagen. Nos haces templo de tu promesa y ahora te clamamos. Hacenos uno para tu gloria y que tu gloria nos transfigure, que con tus dones nos acompañes en el camino de ser testigos. Danos de alimento a Cristo. Dios de aquel Pentecostés, date a tus hijos otra vez. Regálanos tu espíritu, Señor. Queridos amigos, les invito para la celebración eucarística en nuestra comunidad. Ñande Yarañe les acompaña y les esperamos a todos. Yeah, ajá, Río Squad, la revelación. Vamos a darle. Gerson, ajá, Shelly, vamos a ser feliz. Vamos a ser feliz. Yeah, let's go. Cuando no encuentres la solución y creas que todo se acabó, cuando la luz del sol se va a ocultar, recuerda que muy pronto amanecerá. Cuando no hay fuerzas ni ilusión, si tu sonrisa desapareció, no te preocupes
quieres cambiar y las lágrimas de tu cara Él te las quiere secar, quiere darte felicidad. Bye bye la tempestad, no hay situación tan difícil que Él no pueda solucionar. Él quiere llenarte de gozo, pues tú eres especial. Eres hermoso, valioso, más que una perla, precioso. Dile a Dios a temor y que entre el poderoso. Él borrará tus penas, le dirá pa' fuera a tu problema. Yeah, pues cuando Él entra da una felicidad, mira que es eterna. Siempre hay alguien que de ti todo lo sabe. Todo lo sabe. Y tiene el control. Siempre hay alguien que de ti todo lo sabe. Y tiene el control. Let's go. Déjalo entrar en tu vida. Ajá. Él te quiere cambiar. Así es. Él te quiere feliz. Él te quiere feliz. Te quiere ver sonreír. Río Squad, la revelación. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando en este momento sobre la actitud de David por una parte y la actitud de Saúl por otra parte. En el capítulo 26, David ciertamente que perdonará a Saúl en el campamento. El versículo 4 que nosotros hoy queremos subrayar nos dice que David envió espías y supo con certeza que Saúl había llegado. Entonces, ¿qué esto nos quiere decir? Que David envió espías, como un sabio. O sea, anda ahí, tiene unos chucos y señandeina. Pero de David luego ya hemos hablado bastante, ¿verdad? Porque David siempre se ha mostrado como aquel personaje que fue el que le ha dado la identidad a Israel. ¿Pero en qué sentido? En el sentido que para vivir. Ellos están preocupadísimos por la cuestión de la tierra. No nos olvidemos que ya desde el comienzo de nuestro estudio bíblico hemos insistido mucho sobre un aspecto esencial y fundamental sobre la que la Biblia estará hablando continuamente, y es el problema de la tierra. Y antes ya hemos dicho que el contexto histórico y la fuerza que hace que Israel
comience a pensar y a repensar sobre su historia fue la cuestión de la tierra, es decir, cuando ellos perdieron su propia tierra, cuando ellos fueron exiliados a Babilonia. Ese es el motivo, ¿verdad?, principal, esa es la causa principal por la que Israel después, encontrándose en el exilio en esta situación difícil, comienzan a repensar. Nuestros estudiosos nos dicen, ¿verdad?, que sería con esa escuela así llamada desde el estudio, se llama deuteronomista, acoñe pues no calcular, lo que acoñe de vaya de ya bebé o para ella ya perdí el año de ya perdí el año de neta, ya perdí el año de nación, ya perdí el año de unidad. O sea, todo lo que era negativo del pueblo, ¿por qué nosotros nos encontramos en esta situación? Y esto ellos lo toman como elemento de reflexión también cuando tienen esta experiencia dura, esta experiencia del exilio. Quiere decir que antes de esto, la inidentidad como tal. La identidad como tal de Israel, en este caso, era muy leve, no era tan fuerte como lo adquieren después estando en el exilio. Esta es la escuela deuteronomista que nosotros decimos, los estudiosos lo presentan de esta manera. Y entonces nos dicen que ahí en ese momento del dolor, del sufrimiento, de la angustia, entonces ellos comienzan a repensar. Segundo elemento, que encontrándose también en el exilio, o calcular y hacen en esa reflexión una síntesis del camino histórico de la vida de Israel. Ciertamente que nosotros, mirando el aspecto histórico, o ellos repensando el aspecto de su propia historia, también se dan cuenta y comienzan a mirar y a hablar desde el aspecto que nosotros podemos decir del aspecto religioso. La Biblia es un libro religioso, es un libro pedagógico que le quiere enseñar al pueblo a entender su camino de fe y a poder hacer un camino de fe, pero ¿desde dónde, queridos amigos? Acuérdate que tú vayas solamente desde Dios. Es decir, la vida, la existencia, todo entonces lo van pensando ahora. Si nosotros estamos aquí es porque ya puedo ir, que vengan de allá, porque la Biblia como problema principal nos presenta la cuestión de la idolatría. Idolatría que quiere decir ñandere saray veñan de llave, ñande ñañe moe peñan de yarabese, ñande ya po peñan de ya potá, ñandere saray ñande yo que fuera ñandere saray como hermanos. Ahí entonces entra el aspecto, ¿verdad?, de la fraternidad. Ñandere saray como nuestro verdadero Dios y como los valores que Dios ha impregnado y ha puesto en el corazón del hombre para que pueda vivir entonces en comunidad. Y entonces estos dos elementos que después iremos leyendo, iremos viendo, iremos reflexionando de todas partes. Ya lleva de abajo, de arriba, de costado, de todas partes. O uña de ver reflexión pega todas me enseñan de ya sabe a mí. Allá esa que si nosotros, dice aquí entonces la presentación de esta teología bíblica, entonces sin Dios nosotros no podemos hacer nada. La ñandente, la yecota, vean de acá, ñande ya pota, ya posea, andan ya endumo, andan ya echamos, que aquí necesitamos vivir con los valores y principios de Dios que nos llevan a la comunidad para construir el reino de Dios. Entonces, nunca dañamos la ñande objetivo. Volvemos enseguida con más ñande yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola.
Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Los convocó antes de despedirse. Les dijo: vean, la escritura se cumplió. Ahora en mi nombre anunciarán a todo el mundo la buena nueva de perdón y conversión. Son los testigos del poder que se me ha dado. En cielo y tierra tengo toda autoridad. Les enviaré a quien mi Padre ha prometido, y revestidos con su fuerza mi reinado anunciarán. Nuevos discípulos harán por todo el mundo, el evangelio del perdón predicarán, y enseñarán a amar según el mandamiento. Y quien crea y se bautice, salvación encontrará. Quien crea en mí podrá vencer demonios, y por mi gracia nuevas lenguas hablará. Y ni el veneno de serpientes le hará daño, y a quienes impongan sus manos sanará. Confíen en mí, yo estaré con ustedes todos los días hasta que llegue el final. Y bendiciéndolos subió hasta el mismo cielo, donde se sienta glorioso a la derecha de Dios. Nuevos discípulos harán por todo el mundo, el evangelio del perdón predicarán, y enseñarán a amar según el mandamiento. Y quien crea y se bautice, salvación encontrará. Ellos ahí miraban fijo al cielo, viendo las nubes que cubrían al Señor. Mas su presencia no se ha ido de nosotros, porque su espíritu y su gracia nos dejó. ¿Qué haces ahí mirando para el cielo? Oye, discípulo, que el reino hay que sembrar. Eres iglesia, sal y luz, cuerpo de Cristo, que animado por su gracia debes evangelizar. Nuevos discípulos harán por todo el mundo, el evangelio del perdón predicarán, y enseñarán a amar según el mandamiento. Y quien crea y se bautice, salvación encontrará. Y quien crea y se bautice, salvación encontrará. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Cardenales, obispos y peregrinos se reunieron en el atrio de la Basílica de San Pedro para escuchar el momento en el que el Papa anunció oficialmente el jubileo de 2025. Consegno agli arcipreti delle basiliche papali, ad alcuni rappresentanti della Chiesa sparsa nel mondo e ai pronotari apostolici la bolla spes non confundit, di indizione del giubileo dell'anno 2025.
Este documento llamado Bula Papal señala que el Jubileo de la Esperanza comenzará el 24 de diciembre con la apertura de la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro y terminará el 6 de enero de 2026. Las iglesias diocesanas de todo el mundo podrán celebrar la apertura del Año Santo a nivel local el 29 de diciembre. Tras el anuncio, Francisco presidió las vísperas. En su reflexión invitó a los presentes a que en este año de oración previo al jubileo se conviertan en cantores de esperanza en un mundo marcado por demasiada desesperación. Mentre le ingiustizie si protraggono con arroganza, i poveri vengono scartati, le guerre seminano morte, gli ultimi restano ancora in fondo alla lista e il sogno di un mondo fraterno rischia di apparire come un miraggio. Ne hanno bisogno i giovani, spesso disorientati, ma desiderosi di vivere in pienezza. Ne hanno bisogno gli anziani, che la cultura dell'efficienza e dello scarto non sa più rispettare e ascoltare. En la bula papal, Francisco animó a los fieles a visitar a los hospitalizados y propuso a los gobiernos que ofrezcan amnistía a los presos. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 26. Ya lleva este versículo 5, que David marcha al lugar en que Saúl había acampado. Se va lo enseguida, o pillamos hoy enseguida, o monitoreáis, dopitayete hoy sana. Muestra siempre la sabiduría, muestra siempre la capacidad de que nosotros tenemos que defender, somos nosotros quienes tenemos que ponernos en posición y estar atentos siempre en una situación de alerta a favor del pueblo, a favor de la gente. Y ahí entonces David observó el lugar donde estaban acostados Saúl y Abner, hijo de Ner, jefe de su ejército. Este es el otro elemento. Estaba Saúl entonces haciendo ¿qué cosa? Haciendo noni. Ok, bueno. En el capítulo 14 nos decía, y nadie bajó el granado, tranquilo. Total, a veces con el ejército, hoy ese día. Bueno, ahora podemos decir, de cierta manera, él se va, incursiona, Saúl, pero se nota que es un hombre que a toda costa quiere la muerte de David, una persona muy ensimismada, muy egoísta. Así siempre se le presenta a Saúl. Ya digo, hoy que el mismo nombre viene del verbo sha'al, ¿verdad? Prestar. Y Shaul, que quiere decir prestado. El capítulo 8 de este mismo libro, 1 Samuel, ya nos indicaba, ¿verdad? Porque son los ancianos y dice que el pueblo se va, se acerca. Samuel, tus hijos, ¿verdad? Tus hijos ya no guían más como vos eras, juez en ese momento, ¿verdad? Que ayuda, ¿verdad? Ante el pueblo, ñengarecoa, de los otros, doy coeima. Y entonces, danos un rey. Están pidiendo. Sha'al quiere decir pedir. Rogerure de, por favor, me-eonebete intendo ta. Hasta ese momento no tenían reyes. Y además dice, como los otros pueblos. Y ahí en ese mismo capítulo 8, si bien ustedes recuerdan y hemos estudiado, incluso ponía cuáles son las situaciones que ustedes van a ver con sus propios ojos y van a tener que vivir por lo que ustedes están pidiendo. ¿Qué es lo que les va a suceder? A Pepe Oñe, pues no describe. Va la regla, y así ya demuestra de cierta manera
casi como un vasallaje, es decir, casi como ser como servidores, tembiguay del rey. Y ella pone a pejar, hoy contenido. Incluso después dice muchas cosas así. A peña niña mañana ya echaron a peña de realidad. ¿Ve? Es espectacular, ¿verdad? Porque la interpretación viene como al niño al dedo, decimos nosotros en nuestra actualidad también. ¿Saben en qué sentido? En el sentido de que muchas veces, verdaderamente, el que se pone como tendota, después se adueña de las cosas que no le pertenecen. Apéagalo ya pues nada, Saúl es. Lo único que va a saber hacer es adueñarse y hacer las cosas a usted. Le traerá a sus mujeres como panadera, como limpiadora, como peajamos. Le traerá a los hombres para que le lleven y le traigan al frente. Les llevarán las batallas, todo para que le defiendan. Y eso ya hemos visto varias veces. Eso en el capítulo 8. En el capítulo 14 recién acabamos de hablar cómo él le tiene. Tembiguaya, peña tendé que porque se ata, lleno y mi ataque y mi peña tendé que se así tiene coabe. Y así. Bueno, todas estas cosas son interesantes si nosotros entendemos verdaderamente lo que el autor sagrado y el hagiógrafo nos quiere enseñar para nuestra realidad actual. Nuestra realidad actual también es lo mismo, solamente que no es con la misma descripción, ¿verdad?, de estas narraciones que encontramos aquí. Pero podemos decir lo mismo. Cuánta gente, ¿verdad?, que utiliza al pueblo, utiliza a la gente. Tembigueya, la misma actitud. Aquí pues la actitud es lo importante que nosotros miremos y entendamos. La actitud, cómo se está moviendo el pueblo y la gente. Y así también está sucediendo aquí con Saúl, ¿verdad?, que está utilizando su ejército. 3.000, dice, de los mejores soldados de Israel en ese momento. Los mejores ellos. O yuca, o persiguen a su propio pueblo. Y más aún siendo un malagradecido, ¿verdad? Porque si él estaba ahí como monarca, tenía que darse cuenta que era gracias a David. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Esa mañana del 6 de abril de 1694, el cielo azul diáfano y sin una sola nube era el preludio de un típico día de primavera, pero aunque la temperatura comenzó a aumentar drásticamente al filo del mediodía, algo inusual en esa época del año, los bulliciosos napolitanos continuaron inmersos en sus acaloradas discusiones sociales y comerciales. Los marinos en sus animados jolgorios en las tabernas del puerto, las prostitutas pregonando sus atributos en las puertas de los sofocantes burdeles, los estafadores afinando sus técnicas para timar incautos, los ladrones agazapados en las esquinas al acecho de sus potenciales víctimas, las damas aristocráticas exhibiendo por las calles sus joyas y encantos, y en las plazas el jesuita San Francisco de Jerónimo, llamando a todos al arrepentimiento, y en el momento en que con voz fuerte predijo que era inminente el castigo divino, empezó a trepidar la tierra. El cielo se tornó plomizo al influjo de las densas nubes de vapor que surgieron intempestivamente de la amenazante boca del Vesubio, y el rugido ensordecedor que emergía de sus entrañas enmudeció a todos, menos al osado jesuita que por encima del estruendoso bramido del enfurecido volcán elevó el tono implorando la protección celestial
y de inmediato fue rodeado por miles de aterrorizados y contritos napolitanos dispuestos a confesarse y a aceptar duras penitencias con tal de que por la súplica del santo amainara la ira de Dios. Pero fue necesario que durante una semana San Francisco de Jerónimo orara ininterrumpidamente, predicara con unción, escuchara la confesión pública y colectiva de los napolitanos y realizara el domingo siguiente una comunión general, al final de la cual, después de lanzar un espantoso bufido, el Vesubio se sacudió con estertores de moribundo y al finalizar la tarde volvió a su sueño habitual, que fue aprovechado por San Francisco de Jerónimo antes de que empezaron a vitorearle para esconderse en su convento. Francisco de Jerónimo, nacido en Grottaglie, Italia, el 17 de diciembre de 1642, era el hijo mayor de una piadosa familia de pequeños comerciantes que se ocupó de formarlo con los más acendrados principios cristianos, los cuales asimiló con probada devoción, tanto que a los 9 años, una vez recibida la primera comunión, comenzó a enseñar catecismo a los más pequeños, incluidos sus dos hermanos, sus hermanos menores, que luego fueron sacerdotes, actividad que incrementó al ingresar al convictorio de San Cayetano, que más que un colegio era un seminario menor regido por sacerdotes diocesanos, en el que afinó su vocación, recibió la tonsura y a los 17 años fue enviado a Tarento, en donde comenzó sus estudios básicos en el afamado colegio jesuita para acceder al sacerdocio. Pero la muerte de su madre lo obligó a hacer un paréntesis de 1 año, tras el cual continuó en Nápoles su preparación en Derecho Canónico y Civil, Filosofía y Teología. Por fin, en 1666 fue ordenado sacerdote a los 24 años y se quedó en el Gesù Vecchio como prefecto de disciplina durante 3 años. Concluido ese ciclo, ingresó a la Compañía de Jesús y cumplido su año de noviciado, le asignaron la región de Lecce como campo de su evangelización, a la que se aplicó con tal celo que en 4 años recorrió a pie todos los pueblos de 500 kilómetros a la redonda, en los que cosechó una ingente cantidad de conversiones, hecho que acrecentó su entusiasmo por las misiones en Asia, pero sus superiores consideraron que era más útil en Nápoles, decisión que aceptó con humildad y entusiasmo. Por ser el puerto más importante del sur de Italia, vivían en Nápoles bereberes, ortodoxos, griegos, soldados retirados, mercenarios, marinos, ladrones, prostitutas, timadores, musulmanes, aventureros de toda laya, artesanos, expresidiarios y pobres de solemnidad provenientes de todas partes que llegaban en busca de la redención económica, y en esa lucha encarnizada por la supervivencia se despedazaban entre todos. Pero esa penosa situación cambió diametralmente desde que San Francisco de Jerónimo se hizo cargo de su evangelización en el muelle, en las calles, en las plazas, iglesias, cárceles, hospitales, hospicios, a mañana, tarde y noche, de domingo a domingo, celebrando eucaristías en todas partes, incluidas las galeras atiborradas de presos, atendiendo en el confesionario largas filas de penitentes, y como si eso fuera poco, socorría a los más pobres mediante una limosna o las limosnas que recaudaba en su peregrinaje permanente por toda la ciudad. Dinero que milagrosamente le alcanzaba para sostener asilos para niños y ancianos abandonados, prostitutas arrepentidas, viudas mendicantes, y dirigía la Congregación Mariana de Artesanos, que creó con el fin de garantizarles salarios justos. Organizó un fondo para asegurarles ingresos en épocas de vacas flacas, y mientras hacía todo esto, oraba, ayunaba, y a su paso se desgranaban los milagros como de una mazorca. Ese extenuante apostolado, que redimió completamente a Nápoles, lo sostuvo durante 40 años, sin desmayo, hasta que la muerte lo venció en medio de la tristeza de los napolitanos a los 74 años, el 11 de mayo de 1716. Fue canonizado por el Papa Gregorio XVI en 1839. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a San Francisco de Jerónimo que nos fortalezca para mantenernos activos como obreros en la viña del Señor.
Francisco participó en el congreso que organiza anualmente desde hace 4 años en Italia la Fundación para la Natalidad. Este organismo trata de sensibilizar a la opinión pública sobre el problema demográfico del país. En su discurso, el Papa no se andó por las ramas y fue directamente al grano. Por un lado, criticó la idea de la superpoblación mundial. Il problema non è in quanti siamo al mondo, ma che mondo stiamo costruendo. Questo è il problema. Non sono i figli, ma l'egoismo. Dijo que el problema de la falta de niños es consecuencia de un sistema que deforma la mirada porque impide ver en los demás hombres un regalo. Dijo que una de las consecuencias de este sistema enfermo es el consumismo egoísta y desenfrenado. E le case si riempiono di oggetti e si svuotano di figli, diventando luoghi molto tristi. Non mancano i cagnolini, i gatti, questi non mancano i figli. Francisco fue muy categórico a la hora de afirmar que el mundo actual está enfermo. E c'è un dato che mi ha detto uno studioso della demografia. E in questo momento gli investimenti che danno più reddito sono la fabbrica di armi e gli anticoncettivi. Uno distrugge la vita, l'altro impedisce la vita. E questi sono gli investimenti che danno più reddito. En algún momento, la espontaneidad de los niños presentes llegó a acaparar mucho protagonismo, hasta el punto de interrumpir el discurso del Papa. Ma non arrendetevi. Come stai? Ma noi arrendetevi. Dov'ero? Francisco también llamó la atención sobre la necesidad de no descuidar a los abuelos. Dijo que una visión optimista de la vida es capaz de combinar la valentía de los jóvenes y la memoria de los ancianos. Tu aliento, tu voz que se hace grito en el silencio. Que me apacientas si no puedo más, ya no más. Si me he cansado de luchar, aquí estás, mi consuelo. Tus manos que calientan en el hielo, tus manos que liberan de la tempestad, soledad, y me levanto a caminar sin dudar. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Oh, sopla en mi Espíritu Santo. Mi anhelo, lo dulce de mi corazón, mi deseo, tu gloria a mi alrededor y tu poder, respirar el aire fresco que me da libertad, tu aliento, tu voz que se hace grito en el silencio, tu voz que me apacienta si no puedo más, ya no más, si me he cansado de luchar, aquí estás. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Oh, sopla en mi Espíritu Santo.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro, Primera de Samuel. Estamos en el capítulo 26. Este versículo que nos invita a entender también, David preguntó a Ahimelech, el hitita, y a Abisai, hijo de Servía, hermano de Joab, ¿quién quiere bajar conmigo al campamento de Saúl? Abisai respondió, yo bajaré contigo. David y Abisai fueron al campamento de noche. Saúl estaba acostado durmiendo en el centro de la barricada, con su lanza clavada en el suelo cerca de su cabeza. Abner y la tropa estaban acostados alrededor de él. Bueno, esta es la presentación un poco. Nosotros ahora principalmente estamos subrayando y queriendo conocer de este versículo 6, en que la pregunta esencial y fundamental es el quién quiere bajar conmigo al campamento. ¿Quién es el que quiere arriesgar su vida? ¿Quién es el que se ofrece? Es una pregunta, en ese momento, es una pregunta real, ¿verdad? Para su pueblo, para su ejército, para sus soldados. Él les pregunta, ¿quién quiere bajar conmigo? Es un desafío, ¿verdad? Pero ciertamente para nosotros hoy en día sería una pregunta más bien retórica, ¿verdad? ¿Quién es el que quiere bajar verdaderamente a pelear? Porque aquí tenemos a Abisai que respondió, yo bajaré contigo. Abisai entonces no se queda atrás. Esta es otra característica también que es muy interesante, porque el hecho de que Abisai dice que él quiere bajar con David, quiere decir que nosotros podemos también contagiar a los demás. Eso aquí sería el elemento, ¿verdad?, esencial. Porque si la nos a llevar allá, pues algo peor va a venir que incendia. Entonces enseguida nos desanimamos. Ciertamente que después uno puede ser, entre comillas, vamos a decirle así, solo puede ser un héroe. Pero normalmente el héroe es más bien aquel que comienza, que abre caminos, punta de lanza, punta de lanza. En el término de los troperos, etcétera, con las tropas, hoy la chiñuelo juate nos debe ya, y del otro, con la chiñuelo, porque bien importante, porque si no se te dispersa todas las fuerzas, o pan de ir cualquier otro lado. A veces ¿verdad? Son interesantes dentro de la historia, uno reflexionando un poco. Y en Dios ella y ya carga el hijo, mira la héroe que son punta de lanza, porque son creativos, son valientes y se lanzan. Ojo ese. Pero pues todo el grupo que está con él, todo el grupo que lo acompaña después, está atento y a la primera orden o cualquier movimiento, entonces, viste que es de nuevo toda la comunidad. Eso también es interesante. Vayan de Yarecuana ahí en cuenta. Entonces el héroe normalmente no es un héroe que actúa simplemente solo. El héroe que actúa solo, estilo Superman, o salvapaja, los yapopaja, el nombre super está por encima de Superman, del hombre. Entonces no hay contenido o salvar al mundo, o salvar entero de tierra. Y esa es una ideología, ¿verdad?, que simplemente te quiere mostrar que no hace falta pepritante tembiguaysan. Si haya popada venga, si no hay potada yo y vemos la vende de san y vende acá. Pepritado tembiguaysan. Ese no es, ¿verdad? Por lo menos aquí no te muestra eso. David es un Superman, ¿verdad?, que se va a mover, pero no va a ser como ese que conocemos, porque comienza a buscar más bien que los otros le ayuden. Está procurando y está buscando verdaderamente que sea entonces después la comunidad. Aquí él pregunta primero, Eso también es interesante, porque dentro de toda comunidad, todos, atención lo que nos dice aquí, ¿verdad?, la palabra de Dios. Todos somos responsables
de esta comunidad ante un peligro inminente, ¿verdad? Aquí está David con sus 600 hombres. Nos sentimos perseguidos. Ahora ya no es solamente David, sino que como hoy en día, pero por otra parte ya son 3.000 hombres de los más adiestrados, del number one del ejército y de la monarquía de Saúl, que le vienen en contra. Entonces aquí, ante la pregunta que hace David, todos también tenemos que responder. ¿Cómo vamos a confrontarnos ante el mal? Porque el mal lo tenemos que vencer todos juntos. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor y vamos a seguir reflexionando posteriormente. Que Dios les bendiga a todos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.